Vale, pues damos el paso a María, a Marcos y a Irene. ¿Ya? Hola. Vale. Vale, bueno, pues nosotras somos María Olivares, Marcos Romero y yo, Irene Ruiz, y os vamos a hablar también un poco del TFG que estamos llevando a cabo, que pues es análisis factorial y QRPs, como ha dicho Nieves, que también son prácticas cuestionables de investigación, que es como las vamos a llamar porque no somos nada bilingües. Entonces, pues allá vamos. Vale, lo primero que os iba a comentar es de qué vamos a hablar nosotros. Nosotros vamos a hacer una introducción de las PCIs, pero bueno, como Nieves ya lo ha contado genial, no nos vamos a detener mucho. Luego vamos a contar qué hemos hecho nosotros, nuestra herramienta, Psychometry Dex, los apartados de nuestra herramienta y unas pequeñas conclusiones, así rápido. Todo empezó con un periódico, como veis en la imagen, ahora veréis por qué. Voy a dar un breve repaso por lo que ha dicho Nieves sobre las prácticas cuestionables en investigación, pero sin entrar tanto en detalles para no repetirme mucho. Entonces, todo comenzó con la crisis de replicabilidad, que implica que no seamos capaces de replicar los mismos datos que hay en los artículos publicados, debido en parte a la falta de un buen método, que no tiene por qué ser hecho adrede, sino simplemente por desconocimiento, o como ha dicho también Nieves, por el auge de tener que publicar constantemente en la academia, y también por la dificultad de informar correctamente de esos resultados que se han hecho. Por lo tanto, para poder intentar paliar un poco esa crisis de replicabilidad, es importante realizar revisiones bibliográficas como la que ha hecho Fernando en 2022 sobre análisis factorial y en la que hemos basado gran parte de nuestro trabajo. Vale. Bueno, también esto lo cuenta Alicia, si es que nos han robado todos los temas. Porque es importante validar correctamente las herramientas, es decir, acumular evidencias de validez, porque, a ver, como nos han presentado en el ejemplo, la mayoría de cosas en psicología se miden con test. Entonces, qué mínimo que esos test estén acumulando evidencias de validez. Es un mínimo, o sea. Claro, entonces nos damos cuenta que si no hacemos hincapié en la base, las conclusiones finales que estamos sacando en todas las demás áreas que nos afectan son erróneas, porque tenemos mal la base, estamos construyendo la casa por el tejado. Vale, y aquí esto es el método, también conocido como ¿qué hemos hecho? Os vamos a contar qué hemos hecho. Mira, todo empezó con un periódico y creo que tengo una foto nuestra de cuando estábamos aquí en el TFG con David, que es nuestro profe del TFG. Un aplauso para él, por favor. David, por favor, Pues, levántate y saluda. Tengo una foto que salimos además genial, que fue el momento en el que nos dimos cuenta de qué íbamos a hacer. Ahí está. Estábamos aquí leyendo un periódico y encontramos esta joyita, decálogo para análisis factorial de los ítems de un test. ¿Vale? Pues, ¿qué nos dimos cuenta con esto? Pues que los análisis factoriales tienen muchos pasos, son muy complicados de hacer y que tal vez no se estén haciendo bien. Entonces dijimos, vamos a mirar si se están haciendo bien esos análisis factoriales. ¿Dónde? Pues en nuestra querida Españita. Porque, por una parte dijimos, seguro que están los artículos en español y no tenemos que buscarlo traducido. Pues no, están todos en inglés. Pero bueno, nos hemos quedado y así vemos qué tal está el panorama de la ciencia en nuestro país. Vamos a verlo. Y pues, ¿qué hicimos? Miramos todas las revistas, que ahí las tenéis. Ahí tenéis Psicotema y un montón más. Y miramos... Es la portada de 2019. Claro, miramos qué tal habían hecho los análisis factoriales exploratorios, que por si hago un pequeño repaso, un análisis factorial es, tenemos unos ítems de un cuestionario y lo que queremos hacer es buscar un factor que agrupe y que pueda explicarlos, es reducir las dimensiones. Por ejemplo, tenemos tal ítem, tal ítem, tal ítem, todo se relaciona y lo llamamos autoestima, por ejemplo. Vale, y pues miramos esos artículos con análisis factorial exploratorio en España y vimos qué tal estaban hechos según este decálogo. Otra cosa que tengo que decir es que todavía es un proyecto y llevamos muestra bajita, que tenemos 20 y algo, pero esto va a ir para largo y vamos a tener más. Por ahora hemos hecho sobre todo Psicotema y algunas sueltas, 2017 y 2018. Vale. Este es el índice de la Psychometry Dex, que es como hemos bautizado a nuestra herramienta. ¿Por qué?
Pues porque pretende ser como la Pokédex del análisis factorial, ¿vale? O sea, una guía para unificar criterios a la hora de hacer un análisis factorial. Nos hemos basado en el artículo de Ferrando y a continuación pues os vamos a explicar un poco por encima los apartados por el tema del ajuste de tiempo. Qué complicado es esto. Primero vamos a hablar un poco sobre los descriptivos generales, que no está dentro del decálogo que habéis visto antes del índice, sino que es para entrar un poco en materia. Entonces, aquí lo que hemos considerado más importante es que la mayoría de artículos se utilizan como software estadístico Factor o SPSS. Y en SPSS hay que decir que por defecto la opción es componentes principales, que no son factorial, de lo que luego hablará Marcos bastante más. Y como método de extracción queremos decir que el 50% de artículos no indican qué método han utilizado, lo cual nos parece también un poco preocupante porque la mitad de nuestra muestra no nos está diciendo exactamente qué hacen. Vale. No hablamos de todo lo que está aquí puesto por tiempo y para no aburriros, si os interesa, pues lo podéis mirar. Pero vamos a comentar un poco. Vale, tenemos la matriz... yo os voy a hablar de esa que tiene la exclamación, la matriz de pesos completa. Solo el 47,37% de nuestra muestra informa de la matriz de pesos completa. ¿Qué impide esto? Que si yo quiero replicar el estudio y ver si ha salido igual, el hecho de que no la hayan puesto completa, no puedo ver si me ha salido igual. Entonces, a lo mejor me lo imagino o simplemente no lo puedo demostrar y no puedo replicar esos artículos. También los índices de discriminación, solo el 15,79% de la muestra los indica. Y esto es bastante relevante, ya que los índices de discriminación nos van a decir cómo se discriminan los sujetos en ese test, y eso es bastante útil, sobre todo para un análisis factorial que trata de discriminar. Entonces, si nuestro test es útil, es bastante relevante a la hora de ver si nuestro análisis factorial está bien. Vale, en cuanto a la justificación del análisis, ¿hacemos un factorial o no? El KMO es el índice que nos indica esto. Hemos visto que en el 93% de los artículos es mayor que 0,75, lo cual es algo bueno, o sea, no es que sea bueno, es que es básico. Si ese KMO no es alto, quiere decir que no tenemos que hacer un factorial. ¿Cuál es la cara de la otra moneda? Que tenemos casi un 7% de artículos que hacen factorial a pesar de que este índice les dice que no tienes que hacer factorial. Y bueno, en cuanto a la selección de ítems analizables, vemos que el 44% de los artículos tienen 5 indicadores por factor. ¿Qué pasa? Que tener 5 indicadores por factor es lo mínimo aconsejable. ¿Se puede tener 3? Sí, pero 5 es más bien lo aceptado, lo aconsejable. Entonces, hay muchos artículos que no llegan a ese mínimo de 5 indicadores por factor, lo cual es preocupante. Vale, a la hora de decidir el tipo de modelo factorial, hemos visto relevante que tan solo un 20% de los artículos cumplen con las normas de la matriz de correlaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues a ver, hay dos tipos de matrices de correlaciones. Una de ellas es la matriz de correlaciones de Pearson, que nos sonará a todas porque es básicamente lo que damos en psicometría, y la matriz de correlaciones policóricas, que es otro tipo diferente. Entonces, tan solo un 20% de los artículos utilizan la matriz correcta en el momento indicado, ya que cada una tiene unos requisitos propios. Por otro lado, el análisis paralelo es la técnica de extracción de factores más rigurosa y tan solo un 36,84% de los artículos la utilizan. Y, por contra, el 22,22% de los artículos utilizan la técnica de K de Kaiser, que es una técnica que no debería usarse, ya que sobreestima el número de factores necesarios para ese cuestionario o test que estamos validando. Con lo cual, es preocupante que ese número sea tan alto, ya que debería ser de 0%. Vale, y sobre la estimación de los parámetros, el método de estimación adecuado para extraer los factores, solo el 52,94% de los sujetos lo utiliza correctamente y el 20% indica que utiliza componentes principales, que como ya hemos comentado, ni siquiera es una técnica de análisis factorial, y te ponen, hemos hecho componentes principales, es decir, bueno, al revés, te ponen, hemos hecho un análisis factorial con componentes principales, que son mutuamente excluyentes, y eso que le indique, porque encima está predeterminado en SPSS, entonces supongo que también habrá algunos que no nos lo habrán dicho. Vale, en cuanto a la adecuación de la solución factorial, de estos índices sí que hemos visto que en análisis factorial confirmatorio, en investigaciones de análisis factorial confirmatorio, sí que suelen informar los investigadores. ¿Qué pasa con el exploratorio?
pues lo que vemos ahí, que esos índices son muy bajitos. Y es tan importante informar en el confirmatorio como en el exploratorio. Entonces, esto debería ser más o menos, deberían elevarse el número. Vale. En cuanto a la coherencia del modelo, un 15,69% de los artículos no indican el porcentaje de varianza al que contribuye cada factor, es decir, no indican el porcentaje de varianza explicada de cada uno de los factores, que es casi como el principal motivo para hacer un análisis factorial exploratorio. Y por otra parte, tenemos que el 41,67% de los artículos muestran que hay cargas factoriales en más de un factor que están por encima de 0,30. Es decir, que en algunos ítems hay cargas factoriales que saturan en más de un factor, lo cual no debería ser porque deberían saturar por encima de 0,30 tan solo en uno de los factores. Vale, yo voy a cerrar la presentación. Hay dos tipos de personas, los que hacen componentes principales con SPSS y los que ven los directos de psicometrías. Entonces, yo sería de los otros, no sé vosotros, yo espero que también. Mira, y con ese libro de medición y con Oblimin, de locos. Perdón. Vale, y bueno, en conclusiones os quería decir que es bastante importante que a la hora de hacer un método nos leamos antes un par de guías, porque los instrumentos son bastante complejos y luego pasan estas cosas que hemos encontrado un panorama bastante preocupante. Y recogiendo los demás datos, creo que va a seguir así la muestra. O sea, es verdad que la muestra es pequeña, pero suponemos que esto va a seguir así, incluso más bajo. Y también otra opción es contratar a un psicómetra o una psicómetra especializado y ya está, que también es muy importante, que luego crisis de replicabilidad, luego nos leemos sobre el abstract y pasa lo que pasa. Bueno, referencias, aquí estamos estudiando muy duro y muchas gracias a nuestro profesor del TFG otra vez, David, y muchas gracias por escucharnos. Aquí tenéis el Twitter y todo lo que queráis. Vale, muchísimas gracias a las tres. Vamos a dar tiempo porque la gente todavía no ha puesto ninguna pregunta en la aplicación. Entonces, si os parece, vamos empezando por las que puedan surgir en el público presencial. ¿Podemos ir empezando? A ver, dinos. Sí, que sí usa SPSS mal, ¿no? Claro, que usan SPSS y ya todos vuestros indicadores salen mal porque usan el... Claro. Sí, es que además hay cosas que en SPSS no permite hacerlo y otros programas sí. Y además que predeterminadamente está mal. Entonces, pues sí, no uséis SPSS, ya está. ¿Alguna cosa más que queráis comentarnos? Sí, tenemos por aquí una pregunta. Os preguntan, os dicen, la revisión que habéis presentado son en revistas Q1. ¿Qué esperáis que suceda en otros cuartiles? Vale, también estamos mirando revistas de Q4. Lo que pasa que como estamos en proceso, pues esperamos que las revistas de Q1 cumplan más criterios que las de Q4, lógicamente. Pero no tiene por qué ser así. Miedo. Vale. Otra pregunta lanzan por aquí. Pero una cosa es que los investigadores lo hagan así, pero las revisoras y revistas, ¿a qué se dedican? A cobrar. No, a ver, suponemos que la gente no lo hace con mala fe, es desconocimiento, esperamos. Entonces, pues bueno, con esto pretendemos informar y que la gente ya lo haga bien y ya está. Yo tampoco lo sabía antes de ver este trabajo. Sí, Jorge.
quieres contestar. Pues, a ver, nos hemos fusionado para hacer aquí una cosa guapa y poder publicarla, pero luego cada uno tenemos nuestro TFG especializado. Por ejemplo, yo lo tengo en exploratorio, ella lo tiene en confirmatorio, ella lo tiene en prácticas cuestionables, pero esto es como para daros aquí una cosita. Fenomenal, pues sí. Ah, sí, no te quería dejar hablar, perdón. Hablar de lo que era el análisis factorial, a reflexionar sobre si los factores que salen de los ítems que nos dice el análisis factorial realmente son constructos o variables psicológicas relevantes. Era muy filosófico, estuvo súper guay. Así que si queréis, si os habéis quedado con la espinita de que es realmente el análisis factorial y para qué sirve, pues podéis buscarlo en el paso oído. Alicia barriendo para casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Vale, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a las tres.